¿Sabes? Hoy el tema que traigo se llama la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Me cuesta resumir los títulos, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte acerca de eso y quiero que tú me ayudes el día de hoy. Yo quiero que a lo largo que vayamos charlando, platicando, leyendo los textos, yo quiero que tú me ayudes a decir palabra. Di conmigo, palabra. Cuando tú digas palabra vas a entender y vas a saber que nos estamos refiriendo a la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que diga conmigo, palabra. Listo, gracias. Ok, quiero que me acompañes a Josué 1 del 6 al 8. No sé si está ahí. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dice: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y dice, el libro de... Está rara esa. Bueno, de acuesta, no sé qué quiere decir. Ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. Di conmigo, de día y de noche. Más fuerte, vamos, como que el desayuno estuvo poderoso. Y si no desayunaste, el versículo que leíste en la mañana. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu presencia en este lugar, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos que vengas a este lugar. Haz como a ti te place. Hoy, Señor Jesús, nos olvidamos de nuestras agendas, preocupaciones, de todo, y nuestro corazón está en este lugar y anhelamos y pedimos tener encuentros personales contigo. Espíritu Santo, ven, muévete como a ti te place. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, quiero dar dos ejemplos. ¿A cuántos les gustan los carros? Probablemente la mayoría de los hombres, ¿verdad? Y, ¿sabes? Yo recuerdo que hace algunos años mi papá tenía un carro que quería vender, ¿verdad? Mi papá es fanático de la Toyota, y Toyota es lo mejor del mundo y nadie lo saca de ahí, ¿verdad? Y resulta que él quería vender un carro y me puso a mí a conseguirle cliente para vender el carro. Y resulta que encuentro el cliente, yo lavo el carro, ¿verdad? Lo limpié, lo dejé nítido, queriendo borrar los rayones que tenía para que no me le bajara precio. La cosa es que se decide el día que lo vamos a conocer en persona. Yo le llevo el carro y pues si el carro le gusta lo compra. Teníamos creo que como unos 3 o 4 años de tener ese carro. Y para mi sorpresa, cuando llegamos, él ve el carro, abre las puertas, revisa todo y todo nítido, le gusta, lo tratamos, se sube al carro y anda una memoria USB y la conecta al carro. Y cuando conecta la memoria USB al carro, yo noto que se empieza a reproducir un video en la pantalla del carro. Y yo hasta en ese momento me di cuenta que era posible reproducir video en aquel carro teniéndolo por 4 años. Usted no sabe, dije yo. Casi le digo, préstemelo un ratito para ir a ver, a disfrutar por lo menos que el carro tenía y podía reproducir video. 4 años y no sabía que podía hacer eso. Y a veces eso es como medio frustrante, ¿verdad? Para que las mujeres también, y ser justo con las mujeres, no sé si todas, pero mi esposa, ¿verdad? Ella, bueno, le gustan las cosas de cocina. Y ahora con la tecnología hacen unas cosas, ¿verdad? Que solo hablan y cocinan. Pero hay como tanta tecnología que están desarrollando y generalmente las mujeres como que les gusta eso, que esto para la ensalada, que esto para no sé qué y esto para no sé cuánto. El tema y a veces la frustración es que tú ordenes algo, ¿verdad? Y estás esperando que eso llegue y estás esperando y entre veces entre más que esperas es como que más ansías aquello.
Yo no sé a cuántos les ha pasado que compran algo, lo desempacan, lo arman y cuando empieza a funcionar no logran que funcione. O sea, y te frustra y luego el hecho de que entiendas o veas que no está funcionando, entonces muchas veces empiezas a buscar como las indicaciones, el manual. ¿Cómo es que esto funciona? Yo ni sabía dónde estaba el manual del carro. Pero en ese momento dije yo, si hubiera tal vez tomado un poco de tiempo, hubiera disfrutado de los videos, de la adoración, ¿verdad? Mis amigos cuando iban ahí ministrarlos con alguien ahí, pero no sabía. Y el tema es que ya era muy tarde para ver el manual. Y a veces es frustrante cuando compras un aparato, un teléfono, lo estás estrenando y no logras que funcione bien. Y por más que quieres entender, no logras y te ves obligado a ir al manual, a estudiar, a leer, a ver cómo se instala, a ver qué se hace para que funcione bien. Y creo que a nadie le gusta andar un teléfono que no te anda funcionando, ¿verdad? Que quieres marcar y estás en emergencia y se te congela la pantalla, ¿verdad? Y tal vez en los momentos que más necesitas. Es frustrante. Pero todo eso nos lleva a buscar el manual. Ahora, ¿sabes qué? Lo curioso es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y usted y yo, cada uno de nosotros tenemos propósito en esta vida. Probablemente algunos, cuando hablo de propósito, hablamos de asignación, hablamos de aquello que Dios nos ha llamado a hacer en la tierra. Algunos tal vez tengamos un poco más claro qué es y algunos otros tal vez no tan claro. Algunos tal vez conocemos un poco más qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y algunos otros tal vez no. Pero en general la mayoría entendemos que Dios tiene algo específico para nuestras vidas, una asignación, una tarea que habla del propósito. Y cuando hablamos de una asignación tiene que ver con algo específico que Dios te ha delegado a ti para que realices. Pero en medio de esa asignación también cumplimos otros roles. Por ejemplo, voy a usar a nuestro pastor de ejemplo para que quede un poco más claro. Nuestro pastor, Dios lo trajo desde México. Y miren, yo fui a México y en México qué rico se come. Cuando yo comí en México, yo dije, la verdad es que el Señor tiene que glorificarse en la vida del pastor. Porque haberse venido desde México, todo lo que hizo allá, venirse, era más fácil, creo yo, llevarse a la pastora. Pero se vino de allá. Porque Dios le dio una asignación en conjunto con nuestra pastora. Y Él está cumpliendo esa asignación. Pero además de la asignación que Dios le ha dado, también es papá, esposo, amigo, líder. Y el tema es que a veces en Dios tenemos una asignación, pero el problema es que en el afán de querer hacer las cosas bien, intentamos a veces hacer algo bien, pero hay otras cosas que no nos salen tan bien. Hay gente que es un buen jefe, pero un mal padre. Hay gente que es un buen padre, pero un mal esposo. Y hay gente que es un buen esposo y un buen padre, pero es un mal pastor. O a veces sos un buen hijo, sos una buena hija, pero sos un mal empleado. O sos un buen hijo, un buen empleado, pero tenés problemas emocionales, problemas de carácter. Y muchas intencionalmente queremos solucionarlas, pero por más que nos esforzamos, no logramos hacerlas. Y pareciera que fuéramos como un teléfono que cuando te encienden una aplicación das error. Y no logras hacer que esa área funcione. Pero lo más triste no solo es eso, es que por más consciente que estamos que damos error, a veces es curioso que sabiendo y entendiendo dónde podemos buscar respuesta, es el lugar que menos lo hacemos. Porque yo te decía que somos creados a imagen y semejanza de Dios y de la forma en la que fuimos creados, Dios también nos dejó un manual de vida que se llama Palabra de Dios. Di conmigo,
palabra de Dios. Y en la palabra está escrito cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser empleado, cómo ser hijo, cómo ser pastor, cómo ser líder, cómo tener estabilidad emocional, cómo echar fuera los malos pensamientos, cómo vivir una vida estable, cómo todo está escrito en la palabra. Y a pesar de que sabemos que es el manual de vida, que quizás es el lugar donde te da mayor certeza que vas a encontrar la respuesta correcta, generalmente es la actividad que como cristianos menos hacemos: leer su palabra. Y ahí está. Y anda siguiendo un montón, perdónenme si alguien es de esto, pero quiero que me entienda. Anda siguiendo un montón de gente que tiene tanto que decir de cómo ser mamá, cómo ser papá. Ahora todo el mundo es coach, ¿verdad? Y yo sé que hay gente que Dios le ha llamado a eso. Y me disculpo si se suena un poco duro, pero el problema es que andamos queriendo resolver nuestras vidas buscando en tantas cosas, y en la cosa que te asegura que está tu respuesta es lo que menos estás buscando. Di conmigo: palabra. Es en su palabra. Y está para usted y para mí. Quiero contarte una experiencia personal que yo tuve. Yo, como me frustró lo del carro, cada vez que compro algo, lo primero que hago es ver el manual, ¿verdad? No voy a volver a dar un carro que reproduce video, y el día que lo entrego me voy a dar cuenta que reproduce video. Y recuerdo que con mi esposo una vez no era que nos estábamos instalando, habíamos comprado un televisor para ponerlo en la sala. Entonces yo estaba desempacando el televisor, y yo, digamos que saco el televisor, lo pongo, los tornillos y todas las partes, y luego leo el manual, y como que cuando entiendo lo empiezo a armar. Porque ya me ha pasado que lo armo mal y tengo que volver a desarmarlo, y me frustra eso. La cosa es que cuando yo estoy viendo el televisor me doy cuenta que faltan 2 tornillos. Y mi esposa está en la cocina, ¿verdad? Cocinando. Y le digo: mi amor, mire que creo que hay un problema con ese televisor. Faltan 2 tornillos, le digo. Entonces me dice: no, amor, seguro ahí viene. No, le digo, ya le di vuelta a la caja. O sea, yo ya había revisado todo y los tornillos no venían. Y me dice: mi amor, de seguro se puede instalar. Seguramente eso no tiene que... No, le digo yo. Pero ya está como medio molesto con el televisor. Le digo: si el manual dice que los tornillos se necesitan, así es. Y yo digo aquello, e inmediatamente siento como el Señor me dice: Javier, ¿cómo es posible que puedas creer lo que dice un manual, pero no creer lo que dice mi palabra? Y eso me estremeció, porque me di cuenta que hay tantas áreas en mi vida que quiero hacer bien, que me estoy esforzando por hacer bien, pero donde está la instrucción de cómo hacerlo bien es lo que menos estoy buscando. Y a partir de ese día yo dije: Señor, a partir de hoy yo voy a empezar a buscar tu palabra. Y empecé a leer la Biblia como nunca antes, a escudriñarla, a conocerla, porque ahí está la respuesta. Ahora, yo quiero preguntarte algo hoy. Yo no sé cuál es la circunstancia o situación en tu vida que estás necesitando una respuesta de parte de Dios. No sé si en tu familia, en tus emociones, en tu carácter, en tu corazón. Pero yo hoy quiero preguntarte: ¿qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? Y en este contexto, importancia se traduce como tiempo. Porque el texto dice que Dios le dijo a Josué: medita en ella día y noche. Yo te pregunto, de 24 horas al día que Dios te da por gracia, ¿cuántas pasas con su palabra? Porque en la palabra está la respuesta a todas las cosas. Amén. Ahora, el pasaje me encanta
Porque Dios le dice: Josué, tienes que meditar en ella día y noche, permanente, constantemente, continuamente. Pero antes vamos a volver a leer ese pasaje, pero antes de leer ese pasaje quiero ponerte en contexto qué está pasando en la vida de Josué en ese momento. Y quiero que me acompañes a entender un poquito qué ha vivido la vida de Josué. Sabes que Josué era el sucesor de Moisés. Josué era la persona que iba a relevar a Moisés. Moisés había sido el hombre que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Un hombre al cual Dios se manifestaba cara a cara. O sea, a mí es increíble porque la palabra nos muestra que dice que Dios descendía y se podía ver que descendía a la tienda donde estaba Moisés y hablaba con Moisés. ¿Te imaginas hablar cara a cara con Dios? Hablar cara a cara con Dios y que tu rostro refleje la gloria de Dios. Ese era Moisés. Y este muchacho, Josué, este hombre, Josué, era el sucesor. Ahora, él no solo era el sucesor de Moisés, él había vivido con Moisés. Había estado con Moisés, conocía lo que Dios había hecho en la vida de Moisés, los milagros, las señales, los prodigios. Era un hombre que de primera mano entendía y sabía quién era Dios. Pero también Josué había sido uno de los 12 espías que había sido enviado a explorar la tierra prometida. Y Josué, cuando fue a explorar la tierra prometida, la palabra menciona que ellos están durante 40 días viendo, conociendo, y él veía el lugar donde estaba. Dice que traían un racimo de uvas que lo cargaban entre 2 personas. ¿Se imagina eso? Como el racimo de la pastora. ¿Se imagina ver un racimo de uva de ese tamaño? 2 personas lo tuvieron que cargar. Y él estaba emocionado con su amigo Caleb. Y le decía: oíme, esta es la tierra que Dios nos ha prometido. Uy, hermano. Y dice que la tierra fluía leche y miel. Dice que era buena, que era fértil. Y ellos venían emocionados. El tema es que ellos regresan y cuando tienen que dar su reporte hay 10 compañeros más que anduvieron con ellos. Pero estos 10 compañeros no estaban viendo lo que ellos estaban viendo. Cuando dan el reporte, Josué y Caleb le dicen: mi señor, la tierra es fructífera, fluye leche y miel, es fértil. Dice: hay gigantes, hay ciudades fortificadas, pero el Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, esa tierra es nuestra. Amén. Pero los otros 10 le dicen: no, mi señor, la tierra sí es fértil. Dice: es fructífera, fluye leche y miel, pero hay gigantes. Dice: hay ciudades fortificadas. Dice: y nosotros nos vimos como langostas delante de ellos. Dice: es tierra que va a devorar a sus moradores. No lo podemos. Y ellos empiezan a argumentar y a dar excusas porque no pueden conquistar la tierra, a tal punto que empiezan a hacer que el pueblo se llene de temor. Y empieza el pueblo entonces a murmurar delante de Dios y a decir: no, qué barbaridad, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Mejor hubiéramos perecido en Egipto. Dice: es mejor incluso que perezcamos en este desierto. Y empiezan a hablar y a renegar. Y en ese momento Dios, al ver la actitud de un pueblo, que una nube caminaba con ellos, caía pan, los alimentaba, o sea, la ropa dice que no se desgastaba habían visto la gloria de Dios de muchísimas formas. Y estando en ese punto, esta gente empieza a renegar y a hablar y etcétera, etcétera. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Voy a eliminar a este pueblo. Moisés luego se levanta e intercede. Dios los perdona, pero le dice: la generación que tenga 20 años o más va a perecer y se va a hacer conforme a su palabra. Y quiero leerte eso, porque ellos dijeron: es mejor que perezcamos en este desierto. ¿Cómo es que nos traíste a esa tierra? Y dice Números 14 del 28 al 29, dice: diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y este desierto caerá en vosotros
vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado en contra de mí. Entonces, una generación completa pereció en el desierto y duró 40 años eso. Entonces, este Josué del que estamos hablando había sido parte de algo a lo cual él no había necesidad de vivirlo, porque él sabía que Dios ya les había entregado esa tierra. Y por causa de la desobediencia habían tenido que vivir 40 años perdidos. Y no solo eso, una generación había muerto a causa de la desobediencia de lo que Dios había hablado. Y ese era Josué. Pero no solo eso, Josué había visto también a su mentor, a su líder, aquel al que Dios descendía y hablaba cara a cara. Incluso la palabra dice que no ha habido ningún otro profeta en Israel que haya manifestado los milagros y los prodigios como Moisés. A ese líder Josué también pudo presenciar cómo él no logró entrar a la tierra prometida, porque en un instante Dios le dice: Moisés, háblale a la piedra. Ellos estaban en un momento de dificultad. El pueblo estaba murmurando que necesitaban agua, y Dios le dice: Moisés, háblale a la piedra. Y Moisés, en vez de hablarle a la piedra, le pega, golpea a la piedra. Y le dice Dios: por causa de tu desobediencia, de no obedecer lo que yo te dije, no vas a entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra que Moisés solo logró ver la tierra, pero no pudo entrar. Y en este momento, entonces, este es el Josué que está en este instante. Está viviendo probablemente uno de los momentos más épicos en su vida, porque entienda, era aquel hombre que sabía que la tierra ya se les había sido entregada, ya estaba para tomarla. Era el hombre que tenía la convicción, la disposición, el corazón para hacerlo, pero no lo pudo hacer y le tomó 40 años y muchísimas cosas más. Pero en este momento él ahora es el que están asignando la tarea de tomar la heredad. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que si había alguien que entendía la importancia de la palabra de Dios en su vida, y no solo la importancia de acatar la palabra de Dios en su vida conforme a como estaba establecida, era Josué. Porque por la desobediencia él sabía que un pueblo había perecido, que su líder no había podido ver la promesa. Él entendía la importancia de lo que declaraba su boca, porque por causa de una declaración incorrecta una generación pereció. Y entonces él está ahí viendo su asignación, y si había algo en su corazón, que seguramente había, era que quería escuchar lo que Dios le decía para saber cómo conquistar esa tierra. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. Quiero que volvamos a leer el pasaje ya con esto en mente. Y mira, dice la palabra que Josué está siendo asignado, y la palabra dice que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le dice una cosa: tenés que esforzarte y ser valiente. Quiero que ustedes me digan, ¿cuántos consideran que están esforzándose y siendo valientes en la vida? Amén. No, hombre, voy a ir a predicar a otro líder. ¿Cuántos se están esforzando? ¿Cuántos están esforzando por sus sueños, por sus anhelos? ¿Cuántos le están echando ganas a la vida? ¿Cuántos? Vamos, ¿cuántos dicen: yo le estoy echando ganas a la vida? Yo estoy siendo valiente. Yo, no importa las circunstancias, estoy echándole ganas. Dios le dice: tenés que esforzarte y ser valiente, Josué. Porque le está dando a entender, van a haber dificultades, van a haber problemas, y vas a tener que ser valiente y esforzado. Pero mira lo que le sigue diciendo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dice: tienes que entender que tienes que ser esforzado y valiente porque te esperan retos.
Pero también le dice, tienes que entender que tienes que guardar la palabra que te dio tu siervo Moisés. Moisés es el autor de la ley, para que te vaya bien en todo lo que emprendas, le dice. Probablemente en el camino vas a tener estrategias de cómo vencer al enemigo, vas a tener ideas creativas, vas a tener muchas cosas, pero para asegurarte que todo eso que estés emprendiendo en este camino, te asegures que tengas el éxito, tienes que permanecer en la palabra, no moverte ni a izquierda ni a derecha, permanecer en la palabra. Y además de eso le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dice, vas a tener problemas, pero tienes que entender que lo que tu boca tiene que hablar es palabra. Es palabra. Van a haber problemas, y Josué entendía eso, porque el pueblo, en vez de declarar lo que Dios había hablado, dice, mejor perezcamos en este desierto. Tu boca tiene que hablar palabra. Y aparte de eso le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora quiero que entiendas esto. Una cosa es leer la palabra, otra cosa es entender la palabra, y otra cosa es obedecer la palabra. Tú puedes leer algo y no entenderlo. Tú puedes leer algo, entenderlo y no aplicarlo. El pastor siempre dice alguien, ¿quién sabe que ahorrar es bueno? Y todo el mundo, ¿cuántos ahorran? ¿Por qué? Porque a veces sabemos que hay que hacer algo, pero no lo hacemos. Pero Dios le está dejando claro que lo que le va a permitir que el camino al que va a emprender sea prosperado y que le vaya bien en todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas es consecuencia de que lea, medite, entienda y aplique la palabra. Amén. Lea, medite, entienda y aplique la palabra. Y entonces harás prosperar tu camino y te irá bien en todas las cosas. Di conmigo, palabra. Dios quería que él entendiera que el éxito estaba en el tiempo que pasara con la palabra. La meditación es el proceso mediante el cual imaginas, piensas, analizas, vuelves a pensar hasta que Dios te revele y te permite entender la palabra de Dios. Y le dijo, tienes que meditarla día y noche para guardarla, para entenderla y luego para hacerla, para aplicarla. Y entonces te irá bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ahora, yo nuevamente te pregunto, ¿cuánto le están echando ganas a la vida? Amén. No, hombre. Vamos. Di conmigo, yo le voy a echar ganas a la vida. Pero yo voy a meditar su palabra. Amén. Yo la voy a entender, la voy a aplicar, la voy a vivir, voy a caminar por su palabra. Porque esa es la garantía que te va a ir bien en todas las cosas. Josué tenía una asignación. ¿Cuál era su asignación? Conquistar la tierra prometida. Pero aparte de eso cumplía un rol de líder, de amigo, probablemente de profeta. Eran muchos sus roles, pero para asegurarse que cada uno de los roles que cumplía en su vida, la única forma de hacerlo era consecuencia del tiempo que pasaba con la palabra de Dios. Ninguna otra. Ese era el secreto. Y yo quiero darte dos pasajes rapidito para que entiendas la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quiero que me acompañes a Juan 14:21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Escucha esto.
Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece o los guarda, es aquel que me ama. Es Jesús hablando. Escucha bien lo que está diciendo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Para obedecer la palabra tuviste que haberla leído, meditado, entendido y aplicado. Pregunta: ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que amamos a Jesús si ni siquiera leemos la palabra? Quiero que pienses eso. Porque Él dice que el que lo ama la obedece, no la lee. Leerle es una cosa. Y yo no te estoy diciendo que no amas a Jesús, porque si estás aquí es porque Jesús ha hecho algo en tu vida. Amén. Porque necesitas y sos consciente de Jesús. El tema es que para amar profundamente a Jesús, para amar genuinamente a Jesús, para conocer a Jesús de tal manera que te vuelvas loco, apasionado por Él, por su persona, la única forma es a través de la palabra. Hay gente apasionada por Jesús y quiere escuchar audiblemente su voz, quiere que el ángel Gabriel se le aparezca, que la carroza de fuego de Enoc, ¿verdad?, y de los demás también lo encuentre, y no quieren leer la Biblia. Y no quieres leer lo que está delante de tus ojos todas las noches ahí en el cuarto, y pretendes conocer a Dios cuando lo escrito que está ahí todos los días no lo has leído, no lo has entendido y no lo has aplicado. Porque déjame decirte, la palabra es la base para escuchar la voz de Dios. Es su palabra. Di conmigo, palabra. Así de importante es la palabra de Dios. Si dices amar a Jesús y si quieres apasionarte por Jesús, necesitas entender que la forma de hacerlo es a través de la palabra. No lo digo yo, ahí está escrito. El que obedece mi palabra es el que me ama. 2. Mira lo que dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Mira lo que dice también Isaías 60 del 1 al 3. Dice: levántate y resplandece, tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve las naciones, pero sobre ti brillará el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Te estoy profetizando. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Dice la palabra que somos luz del mundo. Ahora, cuando hablamos de luz, no tiene que ver solamente con demonios, con opresiones, con liberación, con sicariato, porque cuando hablamos de tinieblas es lo que nos imaginamos. Cuando hablamos de luz tiene que ver con respuesta, tiene que ver con dar respuesta a ciertas necesidades. En este momento la sociedad anhela respuestas. Para alguien, una respuesta es cómo tener un matrimonio estable. Y cuando encuentras a alguien que modela un matrimonio estable, que tiene un matrimonio estable, entonces eso se vuelve luz para mí. Para alguien, luz sería cómo emprender un negocio aquí en Honduras y que prospere y que me permita ser bendecido. Para alguien eso sería luz en su vida. Para otro, luz sería cómo salgo de la depresión. Y conoces a alguien que te habla, te enseña y te logra ayudar a salir de la depresión, y para esa persona eso es luz.
Porque quiero que entiendas, por años la gente ha venido a la iglesia y han venido con necesidad, pero se siguen yendo con necesidad. Y Jesús, esa es la diferencia. Cuando Jesús predicaba, nadie sabía quién era Cristo. Hablaban del Mesías, sabían del Mesías, pero nadie sabía que Él era el Mesías. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque Cristo iba y el que estaba enfermo lo sanaba, el que estaba en opresión lo liberaba de la opresión, el que necesitaba un abrazo le daba respuesta a ese abrazo, respondía a las necesidades de las personas. Y entonces decía: yo necesitaba un abrazo y vino un hombre que me abrazó, me amó, me transformó, me cambió. Es Cristo. Y eso era luz para ellos. Ese hombre, Jesús transformó mi vida, me sanó, me restauró, me cambió. Y por eso se hizo famoso, porque daba respuesta a las necesidades que el mundo no te podía dar. La pregunta es: ¿cómo es que la iglesia va a hacer luz si andamos viviendo en tinieblas? ¿Cómo le voy a hablar a alguien yo de prosperar en Honduras si estoy quebrado? No sé si me estoy explicando. Le digo: vení, hermano, que te voy a llevar a la luz. Pero si vos andás más en oscuridad que yo pago la semana, vos no. Y esto no es para juzgar, no es para que nos demos cuenta de la importancia de la palabra. ¿Cómo le voy a modelar luz a alguien si hay áreas en mi vida que no estoy reflejando luz todavía? No estoy siendo un buen papá, no estoy siendo responsable en mi matrimonio. ¿Cómo voy a hacer luz? O tal vez sí lo estoy haciendo en una área, pero en otra área no. Tal vez estoy siendo un buen papá, pero soy un mal empleado. Y voy al trabajo y si te preguntan por vos, él es cristiano. ¿Me estoy explicando? Y la sociedad ya está para cosecharla. El problema es que no estamos modelando a Cristo como debemos modelarlo. Tenemos que ser luz. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que si yo debo ser luz, cómo es que primero yo empiezo a caminar en luz, para que si yo entonces camino en luz, la gente pueda ver luz en mi vida? Amén. Ese silencio dice algo. Escucha esto. Mira Salmo 119, 5 dice: porque Dios, no, perdón, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies. Di conmigo: su palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. ¿Cómo es que puedo vivir en luz? Di conmigo: palabra. Nuevamente: palabra. Así de importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Y hemos vivido toda una vida buscando respuestas en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Y ha estado en la mesa, escondida, en el cuarto o en la caja que a saber dónde la tienes. Di conmigo: palabra. Se trata de la palabra. Si hay algo que quiero que logremos entender, es que no podemos vivir de la misma, seguir viviendo de la misma manera sin entender la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora, quiero que volvamos a Josué. Dios quería dejarle claro que la importancia de que él cumpliera su asignación y los demás roles en su vida, el fundamento y secreto estaba en la palabra de Dios. Está claro, está sobreentendido, así es. Y Dios le dejaba claro: harás prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que hagas, pero eso va a ser consecuencia de cuánto leas, entiendas y apliques mi palabra. Ahora, yo quiero llevarte un poco más allá. ¿Por qué?
Entendemos que la palabra de Dios era el secreto, pero ¿por qué la palabra de Dios era el secreto? Dios lo deja claro, pero ¿por qué? Escucha, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda y quiero que por favor me prestes atención. Escucha esto, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora dice convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estás viendo, tienes la convicción que en algún momento lo vas a ver. Ahora, escucha nuevamente, dice que la fe es la certeza de lo que espero. Nuevamente, certeza de lo que espero. Pregunta, ¿qué estás esperando? Te lo pongo así. ¿Cuántos de ustedes esperan prosperar en Honduras en los próximos 2 años? No me contestes, solo piénsalo. Ahora, no un amén porque yo sé que tengo que decir amén, porque a veces decimos amén, tengo que orar y no oras. Es que realmente tengas esa convicción. No quiero que me contestes, quiero que medites. ¿Qué estás esperando? Ahora te lo pongo de otra forma. La palabra dice que al que cree, todo le es posible. Te pregunto, ¿qué estás creyendo? Cuando el Señor me da ese pasaje, el Espíritu Santo me empezó y me llevó a meditar. Este pasaje dice que al que cree, todo le es posible. El punto es que estás creyendo. ¿Por qué? Porque si lo que estás creyendo es positivo, lo que te será posible es positivo. Pero si lo que estás creyendo es negativo, lo que te será posible es negativo. Entonces nuevamente, ¿estás esperando prosperar en Honduras? ¿Estás creyendo prosperar en Honduras? ¿O estás lleno de argumentos, de razones, de justificaciones por qué no podemos prosperar? El gobierno, la política, la corrupción, el desempleo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás creyendo? Y si me doy cuenta que lo que estoy esperando y estoy creyendo generalmente es negativo, entonces ¿cómo sé qué esperar? ¿Y qué creer? Di conmigo, palabra. Nuevamente, palabra. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos tú vives por lo que esperas, y lo que esperas es la palabra de Dios. Amén. En el reino de los cielos tú vives por lo que crees, y lo que crees es la palabra de Dios. En lo natural tú vives por lo que ves, y lo que ves esperas, y lo que ves crees. Tú ves pobreza, desempleo, corrupción, y esperas pobreza, desempleo, corrupción. Crees que te vendrá pobreza, desempleo, corrupción. El reino de los cielos vives por lo que ves. El reino de la tierra vive por lo que ve. En el cielo vives por lo que esperas, y lo que esperas es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vives esperando la palabra, es la palabra que hace posible aquella convicción que no estás viendo. Porque la palabra tiene la capacidad de crear, de producir donde no hay. Y te lo demuestro, no me lo estoy inventando. No sé si tienen Hebreos. Escucha esto. Te repito nuevamente, el reino de los cielos
vives por lo que esperas, y lo que esperas es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que crea aquello que tus ojos no están viendo. Dice Hebreos 11 del 1 al 5: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Todos entendemos el concepto. Los siguientes versículos nos están ejemplificando el concepto de la fe. No sé si esta versión es la que tengo yo. Pase al siguiente, porfa. Dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Voy a leerte esta versión porque esa versión está un poco diferente. Escucha esto. Es lo mismo, solo que con otras palabras para que lo entendamos bien. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nuevamente, escucha esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo por la palabra de Dios. El universo por la palabra de Dios. Pregunta: ¿qué fue primero, el universo o la palabra? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Di conmigo: palabra. Cuando habla del universo, habla de todo lo creado: los cielos, la tierra, los animales del campo, usted, yo. Todo fue creado por la palabra. Antes de la palabra no había nada. Pero cuando se lanza la palabra, donde no había nada empieza a aparecer. Empieza a aparecer, vamos, empieza a aparecer tu promesa, empieza a aparecer bendición, porque es por el poder de la palabra. Yo vengo a decirte: es la palabra la que tiene la capacidad de crear aquello que no estás viendo. Es su palabra. Porque dice que por la palabra fue constituido el universo. Todo ha sido creado por la palabra. Y más adelante el pasaje dice que lo visible provino de lo invisible. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se dio, se crearon las cosas. Di conmigo: palabra. Es por la palabra. Ahora, el problema es o te lo voy a poner así: una persona que pasa el tiempo necesario con la palabra de Dios, día y noche la medita, la entiende, la aplica, la obedece, sus decisiones son fundamentadas en la palabra. Sus relaciones, sus empresas, su negocio, su ministerio, su familia, su matrimonio, el trabajo, la obediencia, la rectitud, la santidad, es fundamentado en la palabra. No importa lo que tus ojos ven, nada te va a mover. Pero tienes que darle el lugar que le corresponde a la palabra en tu vida. Te voy a dar 3 ejemplos. Moisés. Yo estaba meditando eso y el Espíritu Santo me puso en escena. Sabes, a veces cuando estás en momentos de frustración y de preocupación y de angustia, y que son momentos donde, o sea, te sientes abatido, a veces ni siquiera logras pensar bien, no logras dormir bien. Y en general no son temas de vida o muerte. Tal vez porque te desemplearon y te quedaste sin trabajo, o no sé. Pero en esas situaciones a veces es complicado siquiera poder concentrarse y pensar. El problema es que todo eso es consecuencia de lo que estamos viendo. Pero cuando alguien, la palabra de Dios es la base de su vida, no importa lo que esté viendo, nada lo mueve. Yo quiero que imagines esta escena
donde tienes al mismo Moisés que hablábamos al inicio, está Moisés, está un pueblo de cientos de miles de personas, hay un ejército que los viene a erradicar literalmente, y enfrente de él hay un mar. Y este hombre está en una situación donde ve un mar, ve una multitud de gente que le está culpando, le está diciendo, renegando. O sea, te imaginas a veces si cuesta soportar el estrés de dos niños llorando al mismo tiempo. Te digo porque yo soy papá y a veces dos niños. Te imaginas 1000 personas, 2000 personas, 1,000,000. Y esa gente renegando y un ejército que viene pero a descuartizarte, porque eso es lo que querían hacer esta gente. Y enfrente tienes un mar. Cualquiera de nosotros hubiera acabado un hoyo y lo entiérrenme, o me tiro al mar a saber. Pero Moisés era un hombre que vivía por la palabra, y sus ojos estaban viendo un acontecimiento que quizás representaba la vida o la muerte. Pero di conmigo, Moisés estaba a la espera. Nuevamente, Moisés estaba a la espera de su palabra. Escucha eso. Yo no sé yo honestamente te lo digo, han habido días cansados que mis hijos están llorando y a veces ni ganas de llorar, menos para escuchar a Dios, uno gritando y el otro. Este hombre en medio de ese momento no solo tuvo el temple para que eso que estaba viendo no lo sacudiera, sino que también tuvo la capacidad en medio de los gritos, de la murmuración, del escándalo de aquella gente, escuchar lo que Dios tenía que hacer. Y sus ojos no estaban viendo respuesta, sus ojos no estaban viendo la salida, pero cuando escuchó la palabra, la que estaba esperando, aquello que no estaba viendo se comenzó a ver. Y Dios le dice: Moisés, alza la vara. Y Moisés alza la vara y el mar se abre. Di conmigo, palabra. Hay situaciones en tu vida que has querido resolver por años, pero la respuesta está en su palabra. David, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba atemorizado porque venía este gigante y por 40 días, si no estoy mal, venía a retarlos, a hablar del pueblo de Israel, a retar que saliera alguien a pelear. Y el pueblo entero estaba atemorizado. Y a David un día le encomiendan que le lleve comida a sus hermanos. Si te mandan a darle comida a sus hermanos, no es una persona que tiene responsabilidades todavía, pero es un cipote. Y este muchachito llega y anda buscando a sus hermanos en medio del ejército, y se da cuenta que hay un gigante que está burlándose, retando al pueblo de Israel. Y no solo eso, daban recompensa por quien matara a este gigante. La palabra dice que este hombre era inmenso. Mire, yo si hubiera sido David, yo le hubiera pedido un caballo, una metralleta, ¿verdad? Saber cuántas cosas. Pero este muchachito se fue con una honda y 5 piedras. Y todos, o sea, imagínense un cipote que nunca ha peleado. Le ponen la armadura y dice: no, quítamela, no puedo caminar con eso. Le quitaron la armadura porque no la podía. Y encima se va a enfrentar a este gigante que tiene experiencia en guerra. El tema es que cuando el gigante lo reta, le dice: tú vienes con espada y escudo, yo vengo en el nombre del Señor. El decir que venía en el nombre del Señor para estos hombres es que Dios ya te había hablado y te había dado la victoria a través de una palabra. Moisés dijo: Señor, yo no me muevo si tú no vas conmigo. Y con una honda
mató a un gigante. Sus ojos estaban viendo dificultad, pero la palabra respaldó lo que él había hecho. Amén. Te voy a leer este otro ejemplo. Escucha 1 Reyes 18, 36, 38. Dice: y a la tarde del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Óigame, esto es una locura. Yo realmente, leyendo este pasaje, de verdad que me sorprendió. Ya voy terminando. Solo quiero que escuches esto. Dice la palabra que el profeta Elías se para enfrente a, 400 profetas de Baal eran, pastor. ¿Cuántos? 450. ¿Quién da más? No. Y se presenta delante de 450 o 450 dice, pero yo no me acuerdo realmente. Y él solo. Y el reto es que van a hacer un altar ellos y él, y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios real. Pero no solo eso, él les dice: vaya, adelante ustedes. Y ellos empiezan a adorar y él se empieza a reír. Y entonces, ¿dónde está su Dios? ¿Será que anda paseando? Estoy parafraseando, no exactamente dijo eso. Aquellos pasan todo el día, se cortan, hacen un montón de cosas y nunca aparece nada. Luego Elías dice que viene y utiliza 12 piedras, las coloca, matan lo colocan, y dice que les pide que llenen el holocausto 3 veces, que empapen el holocausto con agua, al punto que había una zanja alrededor que quedó llena de agua. Y después de que hace eso es que sucede lo que está diciendo aquí, que dice: Dios, mi Dios, yo te pido que mandes fuego del cielo, parafraseando, y que se muestre que lo estoy haciendo como obediencia a tu palabra. Dice la palabra que fuego cae del cielo y consume el holocausto, y no solo eso, hasta el agua. Di conmigo: palabra. Esta gente estaba en situaciones hostiles, difíciles, que sus ojos lo que estaban viendo eran problemas, era adversidad. Pero como eran personas que sus vidas estaban fundamentadas en la palabra, no había nada que los atemorizara. Yo quiero decirte que yo creo que Dios está esperando que gente se levante en Honduras y en las naciones, que dejemos de poner excusas. Porque es la palabra la que tiene la paz, la capacidad de crear. Di conmigo: palabra. Es su palabra. Es la palabra de Dios. No sé si se me olvidó algunos ejemplos, pero quiero que entiendas algo. Las acciones de estos hombres fueron cosas sencillas. Yo te pregunto, ¿quién no puede alzar una vara? Cualquiera. La de David es un poco más chistosa. Yo creo que probablemente David no le atinaba mucho la onda, y dijo: Dios, para asegurarme que le atine, se lo voy a poner grandote. ¿Por qué? Porque si David, en vez de usar una onda y una piedra, hubiera usado una espada y un escudo, David tuviera cierto mérito. Porque hubieran dicho: David venció a Goliat, pero es que David es buen peleador. Pero una onda y con semejante gigante cualquiera le pega. ¿Cuál era el
la clave. Di conmigo, la palabra. Porque lo que respaldaba sus acciones era la palabra de Dios. Y por justamente que era la palabra de Dios, es que las acciones a hacer eran tan sencillas. Porque cuando Dios se glorificaba, decían: qué grande es el Dios de David, qué grande es el Dios de Moisés. Y la gloria era para Él, la alabanza era para Él, solo para Él. Amén. Lo que te estoy tratando de decir es que lo que estás esperando no es complejo. Probablemente es lo más sencillo que Dios te va a mandar a hacer. Pero antes de hacerlo, necesitas entender que la palabra tiene que tomar su lugar. Pero le dijo: Señor, he pescado toda la noche. Jesús le dice: lanza la red. Señor, porque dices, y en obediencia a tu palabra lo haré. Lanza la red y la red se llena de peces. Por la palabra de Dios. Amén. Dame unos segunditos. Ya estoy terminando. Quiero que por un instante volvamos a la vida de Josué. El Señor se quería asegurar que Josué entendiera que la clave era su palabra. Porque si Josué entendía eso, no importaría lo que le hiciera frente en la vida. Porque cuando tu fe y confianza esté en la palabra, no importa lo que estés viendo, por la palabra las cosas serán hechas. Amén. Y la palabra nos muestra que Dios le da un mandato a Josué y le dice que primero vayan los sacerdotes con el arca del pacto, y que cuando entren al mar, al río Jordán, el mar se abrirá. Una acción que cualquiera podría hacer, pero el secreto era la palabra que respaldaba esa acción. Y si hay una oración, y le pido al Espíritu Santo que hoy tú te puedas ir de este lugar entendiendo, comprendiendo la importancia de su palabra. Ahora, la palabra dice que solo si obedecemos la palabra de Dios conocemos a Jesús, amamos a Jesús, perdón. Y quiero cerrar con eso. Esto, un testimonio, y oramos. Mira esto. Ya me va. Es en serio, solo eso. Escucha esto: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. La razón más importante por la cual la palabra debe ser lo más importante en nuestra vida es porque la palabra se trata de una persona, y esa persona es Jesús. Eso es razón suficiente para que la palabra de Dios sea el primer lugar en mi vida, en mis decisiones, en mis acciones, en mi familia, en mi trabajo, en mis emprendimientos, en todo lo que haga. Y si Jesús es lo primero, me irá bien. Amén. Ahora, quiero leerte este pasaje. Dice Marcos 16 del 19 al 20. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Ese pasaje es increíble. Quiero volverlo a leer y quiero que entiendas esto. Hoy hemos estado hablando acerca de la importancia de la palabra en nuestra vida, pero también hemos mencionado el poder de la palabra, porque por la palabra son hechas todas las cosas.
Y este pasaje dice: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron a predicar por todas partes, predicaban la palabra. Y dice: y el Señor los ayudaba en la obra, confirmando su palabra con señales. En el siguiente. Voy a leer esta versión que tiene. Y dice: anunciar el mensaje por todas, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Cuando yo leo ese pasaje, en realidad fue como que el Señor me habló y no pude seguir leyendo. Y anduve meditando ese pasaje por mucho tiempo. No solo es que Jesús es la palabra, no solo que Jesús, por medio de la palabra podemos enamorarnos de Él, conocerlo más a Él, sino que también dice que cuando ellos anunciaban el evangelio, Jesús los ayudaba confirmando con señales, milagros y prodigios, porque la palabra tiene la capacidad de crear. Y déjame decirte algo: si hay alguien hoy que quiere sanarte, restaurarte, cambiarte, transformarte, ese es Jesús, por el poder de su palabra. Amén. Ahora quiero compartirte un testimonio, pero antes quiero decirte lo siguiente. Vamos a orar. Yo quiero que entiendas hoy que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Mientras yo te cuento este testimonio, yo quiero que hoy tú puedas estar atento a la presencia de Dios en tu vida. Sea que Dios te ministre y quiera solamente ministrar tu corazón, o si hay personas aquí con enfermedad, con dolencias, cualquier padecimiento, yo quiero que mientras comparto este testimonio, estés atento a la presencia de Dios en tu vida. Si tú eres alguien que padece de algo y en el momento que estamos compartiendo o en este tiempo sientes que Dios empieza a ministrar tu corazón, yo quiero que pases al frente. En el momento que disciernas que te está ministrando. Si tienes alguna dolencia, algún malestar, alguna enfermedad en tu cuerpo y tú sientes de repente calor en esa área, o de alguna manera disciernes que Dios se está moviendo en esa área, yo quiero que pases al frente. Y quiero contarte este testimonio. Yo escucho este mensaje, Dios me da esta palabra, yo ando meditando esta palabra en mi mente, que cuando se anuncia la palabra, Él ayuda con milagros, señales y prodigios. Pero también los evangelios nos muestran que cada vez que los discípulos salen a predicar, siempre ellos oraban por enfermos, sanaban personas, liberaban personas, porque era parte del mandato. Y yo estoy conduciendo el carro y en ese momento ando con este pasaje en la mente, pero también estoy escuchando un testimonio de un predicador. Y el testimonio del predicador es tan increíble que estoy tan impactado que en ese momento le digo al Señor: Señor, danos testimonios para poder testificar de lo que tú estás haciendo con las personas. Y yo estoy diciendo eso y me estaciono, y cuando me estaciono, yo bajo de mi carro y me bajo de mi carro, y lo primero que veo es un señor con una camisa azul. Cuando yo veo a este señor con la camisa azul, él resalta para mí, pero resalta, cuando digo resalta, me llama la atención. Y de alguna manera estoy tratando de discernir si es que Dios quiere decirme algo o que haga algo. Yo lo veo y sigo caminando, voy a la tienda, estoy comprando, pero estoy tratando de discernir si Dios quiere hacer o que haga, que diga algo. Salgo de la tienda y cuando salgo de la tienda yo veo al Señor. Yo estoy esperando de alguna manera tal vez que la presencia de Dios se manifieste, algo para saber qué hacer. Pero en ese momento no fue que sentí que Dios me habló, no fue que sentí calor, no fue que sentí nada. Lo único que se me vino a la mente fue palabra. Y según este texto, la palabra dice que cuando yo hablo la palabra a alguien, Jesús ayuda confirmándolo con milagros, señales y prodigios. Yo me acerco al Señor con esta palabra
y le pregunto y le digo, ¿sabe qué? Yo en este momento sentí orar por usted. Él me dice su nombre. Quiero que estés atento a la presencia de Dios por lo que Él quiere hacer. Y le pregunto, ¿sabe que yo cuando lo vi sentí venir delante de usted y orar por usted? Y le digo, ¿tiene alguna, primero le conoce a Jesús? Me dice, sí. ¿Tiene alguna necesidad por la que podamos orar? Y me comenta que tiene problemas en su vista, tiene un dolor en la espalda, tiene un problema en sus pies. Y le comento, vamos a orar. Y le digo, vamos a orar por su vista. El tema es que cuando le vamos a orar por su vista, pongo las manos en los ojos, declaro y oro por sanidad. Y cuando le pido que haga pruebas para poder orar, para poder ver, pero dice que empieza a ver un poco. Luego hacemos una segunda oración y le mejoró un poco la vista. Eso quiere decir que Dios ya estaba haciendo algo. Pero luego me dice, lo otro que sí me está doliendo mucho es la espalda. Pero quiero que entiendas la gravedad del problema. Este señor, para pararse, se tenía que parar así y agacharse con un soporte en su espalda. Yo, fundamentado en la palabra, en la escritura, pongo la mano en su espalda y declaramos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Y le digo, intente hacer algo que no podía hacer. Y el Señor viene y se para y delante de mí se agacha fuerte, pero cuando se agacha se nota el dolor que tenía. Y no solo eso, sino que en su rostro se vio que se frunció el rostro. Lo que me llama la atención es que lo hace la primera vez y lo sigue haciendo, y se notaba el dolor que estaba teniendo. Entonces yo le digo, mire, no tiene que hacerlo. Si le duele, tranquilo, ya no necesita hacerlo. Me di cuenta que por más que yo le estaba hablando, no me estaba obedeciendo. O sea, me estaba ignorando. Y cuando yo noto que él está frunciendo y se está agachando, pero, literal, así como lo estoy haciendo yo, empecé a notar que cada vez que se agachaba, su rostro se fruncía menos. Y el malestar en su postura empezó a mejorar. Y ese señor empezó a saltar y a saltar y a saltar al punto que el dolor se le fue totalmente. Amén. Completamente. Por el poder de la palabra. Y Jesús está en este lugar hoy.